hayan podido aprovechar este tiempo para descansar, para adorar a Jesucristo, porque en la adoración descansamos en Él. Nos da el privilegio de poder echar todas nuestras cargas en Él, porque estamos viviendo, todos los que amamos a Jesús, una constante presión sobre nuestras vidas. El mundo nos oprime todos los días, a cada instante, a cada momento. Pero gracias a Dios que nuestra redención está muy cerca. El tiempo se acerca de poder, por fin, como dice Apocalipsis, ser libres de toda presión. Ya no más tristeza, ya no más llanto, no más dolor, porque las primeras cosas se fueron. Y ya no sufriremos más. No vamos a sufrir ya más, ni persecución, ni opresión, sino que estaremos para siempre con el Señor. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy culminamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Vamos a leer versículo 12 al versículo 14 de este capítulo de Apocalipsis. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo: He aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Escuchen ustedes, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para que su poder, su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Gloria y gloria a Jesucristo en esta mañana. Pueden tomar sus lugares y nuevamente su atención a la palabra de Dios. Teléfonos apagados, todos listos para poder emprender este viaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Notamos aquí que Cristo ya viene pronto. Pronto viene el Señor. Y lo primero que tenemos que aprender para poder estar listos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que solo aquellas obras que resistan la prueba de fuego son las que tienen el valor eterno al cual nosotros nos hemos entregado en este servicio. Solamente aquellas obras que sean dignas de ser recompensadas. Y a lo mejor puede venir a nuestra mente quizás y pensemos cuáles son las obras que pueden soportar la presión, el fuego, la tentación, todas las cosas que nos atacan constantemente en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante. Y quiero que ustedes aquí pongan muy especial atención a lo que el apóstol Pablo escribió acerca de esas obras dignas de ser recompensadas. Comienza diciendo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Aquí está el secreto, cómo estamos nosotros sobreedificando la vida espiritual que nosotros estamos desarrollando. Ustedes tienen que estar desarrollando una vida espiritual. No deben de estar perezosos, sino sobreedificando constantemente
en nuestra vida espiritual diariamente, a cada momento. Ahora Pablo dice, fíjense bien cómo sobreedifican, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno va a ser recompensada o va a ser manifestada, porque el día lo declarará. Porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno cual sea, o sea, dependiendo del interés, del empeño, de la dedicación que le hayas puesto desde el día en que te entregaste a Jesucristo, dice que el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, escuchen ustedes, recibirá recompensa. Aquí está la respuesta de lo que está diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis 22:12. Pero si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Pero él será salvo. Escuchen ustedes, no perdió la salvación, pero se perdió de muchas recompensas. No sé si ya lo pudieron notar ustedes en esta mañana. No pierdes la salvación, pero te vas a perder muchas recompensas. Bien siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, quizás hubo áreas en las que fuiste derrotado en tu vida espiritual, pero no significa que pierdes tu salvación, sino que no vas a recibir la recompensa que se debe de recibir, como lo ilustró el apóstol Pablo cuando habló de una carrera. Solamente uno se lleva el primer lugar. Así que dice Pablo, corran de tal manera que puedan llevarse el primer lugar, pero no significa que los que vienen atrás no van a llegar a la meta. Pero no van a recibir los mismos premios ni las mismas recompensas. ¿Capiché? ¿Lo entendieron? Vamos a ver. Voy a tratar de ilustrárselos de una manera mejor. Aquí, en esto que está hablando Juan en Apocalipsis, no se trata de un juicio por el pecado. Quiero que prendan las antenitas y puedan ustedes tener esta captación para poder comprenderlo. Porque ya entendemos que Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Así que esto solo tiene que ver con el propósito de determinar recompensas eternas que cada uno recibirá. Y como lo aclara el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es menester que todos, sin excepción, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Un 5, un 6, un 7, un 10 o unas orejas de burro, no sé, pero algo van a recibir como recompensa. Vamos nosotros a entender que puede ser que sea 10 o sea un excelente. Así que para poder alcanzar esa medida necesitamos aprender principios espirituales que son muy importantes que nosotros los desarrollemos. Pero para poder crecer y madurar en Jesucristo, se necesita la excelencia del servicio a Dios y convertirte en un cristiano fuerte, en un cristiano donde pase lo que pase, aprendes a pelear la buena batalla por tus convicciones, por la fe que ha sido depositada en tu vida. Esa fe es la que te impulsa a pelear la buena batalla. Y lejos de hacerte la víctima, creces en el Espíritu.
No digas soy borracho porque mi papá fue un borracho. Sino entonces, ¿qué hizo Cristo? No me digas soy marihuano porque mi papá era marihuano y usaba drogas. O es por el ambiente en que me crié que soy así. No es cierto. Este es el síndrome de Adán. ¿Qué significa el síndrome de Adán? Responsabilizar a alguien más de lo que eres. Que fue precisamente exactamente lo que hizo Adán cuando entró el pecado. Nunca, pero yo creo que de los nunca, delante de Dios, nadie podrá decirle a Dios, soy así por culpa de alguien. El día que estemos ante el tribunal de Cristo, no va a valer esto absolutamente nada. ¿Podrá decirle a Dios, soy así por culpa de alguien? Por mi papá, por mi mamá, por tal o cual persona, por esa hermana, por ese hermano, por mi esposo o por mi esposa. Quiero decirte que no es verdad, no es cierto. Tú eres como eres ahorita, en este momento, así como estás viviendo, es porque así tú lo has decidido, así has decidido ser como eres. La razón es porque no has querido cambiar. Y porque quieres seguir siendo igual que ellos, los que conociste desde el principio. Quieres seguir en el ambiente donde te criaste. Quieres seguir con tus traumas, con tu amargura. No quieres que Dios te sane. Por eso es que no has salido de eso por causa de tu amargura, por causa de tu rencor, y tú has escogido ser así. Acuérdese, Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. El escoger es una de las más grandes y maravillosas responsabilidades que Dios nos dio. Escoge pues la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Es un escogimiento. No vas a poder llegar delante de Dios, no, pues por culpa de fulano, de mengano, por esto, por aquello. No, Señor, no es así. Cristo viene precisamente a hacer un cambio radical a la vida del creyente. Esa es la razón por la que la Biblia dice, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. O sea, todas las cosas viejas ya pasaron. Pero de aquí en adelante todo es hecho completamente, escuchen ustedes, completamente nuevo. Por eso es que necesitamos entender que si sigues viviendo ese estilo de vida, vas a morir con ese estilo de vida. Raquel pudo haber sido consolada y dice la Biblia que no quiso ser consolada. Hay cristianos que no quieren el consuelo de Dios. Quieren vivir en su miseria. Siguen abrazando sus heridas. Siguen echándose alcohol en sus heridas y lamentándose del pasado. Cuando Dios nos dice que su gracia es más grande que nuestras debilidades. Por eso el que es justo, dice la Biblia, practique todavía la justicia. Es que es santo, santifíquese todavía, siga adelante, no se detenga, sirva al Señor con todo su corazón, sin mirar atrás, sino mirar solamente hacia el frente, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta porción que leímos, Apocalipsis 22:12, estas palabras eran la primera y la última letra del alfabeto, el alfa y la omega, del alfabeto griego. Los hebreos usaban la palabra Aleph y Taú, y que indican la totalidad absoluta, en la cual no falta absolutamente nada. Cuando se nos dicen estas palabras, el primero y el último, sin dejar lugar, escuchen ustedes, a nadie más.
Cristo está hablando de que Él es absoluto. Y nos está diciendo que Él es el origen de absolutamente todo. Como lo dice Juan 1. Que por Él todo lo que existe, todo lo que fue criado, por Él fue hecho. Él es el que principió todas las cosas y también es el que va a consumar todas las cosas para demostrar que Él es el Dios verdadero. Esto naturalmente no lo puede decir ningún otro líder religioso. Nadie, ni Alá, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni tampoco ni ningún líder religioso, ni ningún libro sagrado va a decir lo que a nosotros nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Como tampoco te puede decir cómo terminará el mundo, cómo nosotros al estudiar la Biblia nos damos cuenta que aquí precisamente están todas las profecías más gloriosas y más asombrosas que se han cumplido en el pasado, como lo es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y lo que el apóstol nos enseña en Apocalipsis acerca del futuro y lo que realmente es lo primero y lo último. En otras palabras, y si Él es el primero y el último, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Cuál es el lugar que nosotros estamos ocupando? ¿Dónde nos encontramos? Y esto nos da un mensaje claro de que nuestro Dios es el único que tiene todo el control de nuestras vidas y nosotros nos encontramos en medio. Y esto es realmente un mensaje muy importante, un mensaje donde nosotros podemos sentirnos seguros, donde podemos nosotros caminar con toda seguridad, con toda confianza, con toda certeza. Y al entender esto, entonces el mensaje es: sigan caminando con confianza. Porque les estoy mostrando cómo va a acabar absolutamente todo a través de lo que nosotros estudiamos. Durante más de aproximadamente 127 mensajes del Apocalipsis nos dimos cuenta que Dios nos mostró qué va a suceder en el futuro, cómo va a terminar el mundo, qué va a suceder con la iglesia, cuáles son los acontecimientos más tremendos que van a venir sobre la tierra, pero también nosotros, como estamos en medio, tenemos nosotros ahora el conocimiento de lo que Cristo va a hacer con nosotros. Y eso es lo que nos da ánimo para poder caminar con mucha confianza y confiar en Dios. Porque dice la Biblia que no nos ha puesto Dios para ira aquí en esta tierra, sino para alcanzar salud, para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios que nos protege, que nos ayuda, que nos fortalece, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no nos dejará ni nos desamparará. Él nos va a capitanear hasta la muerte o hasta su venida. Tenemos nosotros que entender que al mostrarnos esto, cómo va a acabar todo, no es absolutamente para asustarnos, sino para que tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Para que nuestros corazones no se turben ni tengan miedo por todo lo que viene a este mundo, antes de estar fuertes, constantes, sirviendo al Señor. Hijitos, dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esto debe darnos a nosotros una gran confianza y una gran seguridad que Cristo nos va a capitanear siempre. Si no nos soltamos de su mano, Él nos va a llevar con seguridad a establecernos en el reino eterno, en nuestra estadía eterna, juntamente con Él, para siempre, y nunca más nos vamos a separar de Él. Gracias, Dios, por esta grande promesa y esta grande bendición. En el versículo 14, donde estamos,
Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque su potencia, su poder, su fortaleza está en el árbol de la vida. Y que entren por las puertas en la ciudad. Vamos a ver. Primeramente, a entender qué significa esta expresión que podemos darle a una persona, que es importante, acerca de lo que dice aquí en esta porción de la palabra de Dios. Más, versículo 15, voy a leer un par de versículos más. Más los perros estarán fuera. Uy, qué fuerte palabra, ¿verdad? Más los hechiceros, los disolutos, los homicidas, idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y luego nos dice, yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos a ver, aquí notamos algo muy interesante. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su poder, su fortaleza sea en el árbol de la vida. Vamos a tratar de entender cómo podemos nosotros darle a una persona las capacidades de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña para poder entender esta bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que se han limpiado, vamos a decirlo de esta manera, los que se guardan, los que están constantemente en un ambiente de limpieza espiritual. Esto significa que hay un desarrollo, un crecimiento. Cuando se habla de darle a una persona agua y jabón para que se lave, significa que si esa persona no quiere lavarse absolutamente de nada, esto absolutamente no sirve para nada. Pero si ella se quiere lavar, necesita entonces entrar en un proceso, como la Biblia nos lo muestra, en un proceso de regeneración. Un proceso en el que nosotros vamos siendo cada día más y más y más purificados. Pero si alguien no quiere lavarse o lavar sus ropas, como dice la Biblia, en la sangre del Cordero, no quiere lavar su corazón, no sirve absolutamente de nada lo que pudiera darle a alguien. Todo lo que se requería se lo puede entregar, pero no quiere lavarse, no quiere limpiar sus vestiduras, no quiere guardar su corazón. ¿De qué sirve que le des agua y jabón a alguien que no quiere limpiarse? Por ejemplo, al apóstol Pablo se le dijo en Apocalipsis 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Vean ustedes. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le estaban diciendo, ¿qué impide que tú puedas entrar en el agua del bautismo para que puedan ser lavados tus pecados? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Bautízate, escúchame bien, bautízate. Y esto es algo muy interesante que nosotros podemos entender, y lava tus pecados invocando su nombre. Y Cristo en la cruz ofrece su sangre como el jabón para lavarnos de nuestros pecados. Y ahí está el agua y ahí está el jabón para limpiarnos. Pero encontramos precisamente algo que sucedió en el pasado, en el libro de Jeremías,
capítulo 33, versículo 8, donde notamos que muchas de las veces no es problema de Dios, sino que es problema de la persona, es problema de la gente, es problema de aquel que a lo mejor no quiere lavar sus pecados, no quiere santificarse, no quiere entregarse a Jesús. Jeremías 33:8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Notamos entonces que Dios está preparado, está listo, está en la mejor disposición de limpiar al mundo, porque la Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo para que el mundo pudiera encontrar esta limpieza, este jabón, esta sangre, esta agua para lavar sus pecados y poder ser limpios de toda maldad y de todo pecado. Por eso es que si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O como dice también Malaquías 3:2, como jabón de lavadores. Imagínense ustedes el interés tan grande que tiene Dios de limpiar los pecados del mundo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, pero se requiere que haya un receptáculo, una aceptación, alguien que le diga sí a Jesucristo: ayúdame, límpiame, purifícame, lléname, fortaléceme. Y es ahí cuando Dios comienza a hacer su obra en la vida de cada persona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero tienes que apropiarte de esa sangre, aplicarla para tu vida. Y gracias a esa sangre, Él nos puede lavar de todo nuestro pasado, de nuestras heridas, darnos el poder para poder vivir para Él. Porque necesitamos el poder de Dios para poder soportar hasta el fin, para poder caminar con Jesucristo. Y claramente nos dice la Biblia en Hechos 1:8 que nos dio ese poder, que es el Espíritu Santo que vive en el creyente, lo que hace que nosotros podamos avanzar y que nada nos detenga, y estar dispuestos a que ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni persecución, ni cuchillo, ni desnudez nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero se necesita la limpieza, se necesita la determinación, se necesita caminar con Jesús para poder lograrlo, porque con tus propias fuerzas no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Él puede darnos el poder, el valor, la capacidad para vivir para Él. Lavar en la Biblia significa quitar el pecado, la mancha, para poder tener derecho a entrar, a tener una vida espiritual ardiente cuando estemos viviendo juntamente con Él. Para poder tener derecho al árbol de la vida, necesitamos primero crecer en el Espíritu y tener la vida de Jesús en nosotros. No sé si ya ustedes lo pudieron conectar perfectamente. La vida espiritual de Jesús, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Esto es lo que nos da a nosotros el derecho a participar del árbol de la vida. Lo que hay en nosotros. Porque es por su Espíritu que está en nosotros que vamos a alcanzar todas las promesas de Dios. Romanos 8:11. Por su Espíritu que está en nosotros. Gloria al Señor. Versículo 15, más los perros estarán fuera. No se refiere a los pitbulls, ni a los doberman. No está hablando de caninos. Los perros
en el mundo antiguo eran consideradas criaturas indeseables y simbolizaban lo impuro y lo salvaje. Y el término también se aplicaba a personas, escuchen ustedes, de un carácter moral muy bajo. Por eso es importante el carácter moral, espiritual en la vida de un creyente. Un creyente que está moviéndose por la impureza, por la inmoralidad, Dios a lo mejor, yo no se lo digo, pero a lo mejor Dios sabrá cómo decirle. Pero la Biblia le llama perros a todos aquellos que tienen un carácter moral muy bajo. Y los judíos usaban también la palabra perro para designar a los judíos judaizantes, o sea, los que a través de la ley querían hacerle creer a las personas que podían entrar o ganarse el reino de los cielos. Eran considerados líderes infieles. Como por ejemplo, como lo expresó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 2, donde dice, guardaos, escuchen ustedes, de los perros. ¿Quiénes eran estos? Estos eran precisamente los que creían que por la ley, por eso se escribió el libro de Gálatas, para explicarlo bien, que pensaban que por la ley podían alcanzar los beneficios espirituales. Guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios. ¿Ya notaron que está contraatacando ese tipo de ideología? Entonces, estos eran judíos legalistas. Y nosotros, pues en México, no, imagínense, se oiría muy mal decirle a alguien, a una persona de esta manera. Por eso, notamos que esta expresión está precisamente recalcando lo que la Biblia está tratando de decir acerca de este tipo de personas. En el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y luego dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando él hace referencia a que él es la estrella resplandeciente de la mañana o la raíz de David, se refiere a lo que se escribió en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, donde nos dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y saldrá precisamente de este trono o de este tronco, de Isaí, este vástago, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 3, se está naturalmente refiriendo a que precisamente de allí vendría el linaje por el cual llegaría el Mesías prometido. No los están poniendo ahora, ¿verdad? Para que usen la Biblia, ¿verdad? Mejor. Romanos capítulo 1 y versículo 3. Aquí claramente está descrito acerca de Jesucristo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Aquí entonces Cristo fue el que cumplió esta profecía, porque estaba la promesa que de la simiente de David vendría el Mesías.
Esto significa que Jesús vino a cumplir las profecías al 100% de todo lo que es el Antiguo Testamento. Cristo es la fuente, o sea, la raíz, la vida de David y sus descendientes. O sea que Él era la raíz de toda la descendencia de David, como por decirlo así. Él era el que alimentó, el que llevó a cabo, el que sustentó, el que los guió. O sea, todo estaba basado en la raíz, que es Jesús. Y en el versículo 17 de esta misma porción de Apocalipsis 22 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente, o de balde, o de gorra, como le quieran llamar. El Espíritu llama, gime dentro de nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Nunca en la historia del cristianismo se había sentido tanto este gemir dentro de nosotros, como lo que estamos experimentando hoy en este tiempo. El Espíritu gime dentro de nosotros con gemidos indecibles, porque estamos viendo que la maldad, el crecimiento y todo lo que está sucediendo en nuestro entorno nos está claramente avisando que la esposa del Cordero, que es la iglesia, está ya lista y nos manda a cumplir el mandato de llamar al mundo al arrepentimiento. Por eso Dios nos llamó, para que cada uno de nosotros cumpliéramos con esta comisión. Él nos llamó para hablar, para declarar, para que el mundo pueda, a través de la predicación del Evangelio, ver y llamar a todos aquellos que forman parte de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. O sea, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan a través de la predicación del Evangelio. Es una orden, pero tampoco te va a forzar, porque ha establecido un día que va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos, dando fe a todos con haberlo resucitado de entre los muertos. O sea, esta oferta es una oferta ilimitada de gracia y de salvación para todo el mundo. Para todos aquellos que deseen saciar su sed, vengan a Jesucristo, y para que el hombre ejerza libremente su voluntad. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Cristo no nos puede forzar a la salvación, sino que es algo que Él invierte en nosotros. Nosotros somos esos receptáculos que lo recibimos y comenzamos a actuar de acuerdo a lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, de acuerdo a lo que Dios está obrando en nosotros. Y eso es precisamente lo que nos da convicción, lo que nos da fortaleza para poder servirle a Él. Escúcheme, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, cuando tenemos convicción. La salvación es gratuita, claro, no nos cuesta. No cuesta absolutamente nada, porque ya hubo alguien que pagó por nosotros esa deuda de pecado que nosotros teníamos para con Dios. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Porque Él pagó lo que se requería. Y sin importar que para muchos sea locura lo que nosotros estamos profesando, ¿qué importa? Para ellos es locura. Dice que para los que se pierden es locura, pero para nosotros, para los que estamos dentro de esta salvación tan grande que nos ha dado nuestro Dios y Salvador, es poder de Dios para salvación. Escuchen, la forma de evaluar Dios,
lo que significa servirle a Él con todo su corazón. Para ellos es locura, para ellos es fanatismo, lo que quieran, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Sabemos en quién hemos creído en esta preciosa mañana, y yo he creído en Jesucristo, mi Salvador, mi Dios, el que pagó el precio por mis pecados. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En los versículos 18 y 19 dice: yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, a estas cosas Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este libro escritas. En otras palabras, el que le agrega a la Biblia o el que le quite de acuerdo a la palabra de Dios no entrará al reino de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él dijo en Marcos 7, versículo 6 y versículo 7, si alguno enseña y no asienta en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser un anatema, de acuerdo a lo que escribió el escritor del libro de Lucas. Y Jesús dice, Marcos, estoy equivocado, me disculpan. Marcos 7, 6 y versículo 7. Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si alguno no asienta en las sanas palabras de la Biblia, de lo que está escrito en este libro, dice la Biblia, se convierte en un anatema. Si no está en la Biblia, no lo aceptamos, porque son mandamientos de hombres. Son mandamientos y inventos del hombre, ya no es Dios. Y dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Necesitamos salir de ese ambiente y dejar que sea la Biblia nuestro guía, que sea la Biblia la que nos lleve al final de nuestra jornada con sus instrucciones. Dios nos llamó para dar testimonio de la verdad. Así es. Para eso nos llamó Dios. Para decirle al mundo, es esta la verdad que tu vida necesita. Y decirles que solamente hay un camino al cielo. Y que ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Nadie le puede quitar a la Biblia. Así como nadie le puede añadir una letra al abecedario. ¿Habrá alguien que se atreva a ponerle otra letra? ¿Verdad que no? Ya está completa. Él es la A y la Z. Nadie le puede quitar, ni tampoco le puede agregar nadie, porque es la palabra inmaculada, es la palabra santa, inequívoca, inerrable del Dios vivo al que nosotros estamos sirviendo. Dios vivo y verdadero. Y finalmente en los versículos 20 y 21, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con todos y cada uno de vosotros. Amén. Y termina el libro con la promesa de que Él regresa pronto. Y acaba diciéndonos la Biblia, vengo pronto. La voz de Dios es clara, la voz de Dios es simple, es sencilla. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino. Démosle gracias a Dios por el estudio de Apocalipsis que nos ha permitido llevar a cabo. Gracias Dios. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Ya le perdí el miedo a Apocalipsis.